a buscar en la Biblia Romanos 8 y vamos a mirar y a estudiar un poco acerca de la oración. Versículo 26, 8:26 de Romanos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a aprender entonces un poco acerca de la oración en el Espíritu Santo. Y bueno, esta es una parte solamente acerca de la oración, porque acerca de la oración encontramos varias facetas en la palabra de Dios. Las recomendaciones que nos da el Señor Jesucristo acerca de la oración, ¿verdad? Entonces, si miramos, vamos desde Mateo, capítulo 6, encontraremos a Jesús hablando sobre la oración. Y allí nos lanza como una primera pauta, que es la siguiente. Pero vosotros, cuando oréis, dice la palabra del Señor, cerrad la puerta de vuestra habitación y orad en secreto, y vuestro Padre que ve en secreto os recompensará en público. Entonces, Jesús no solamente enseñaba con palabras, sino que le enseñaba con su vida. Entonces él le decía a la gente: vaya, apártese. Algunos podrían ser más estrictos y decir: no, tiene que tener un cuarto para encerrarse a orar. Pero no es verdad, porque lo que decía el Señor era que la oración fuera en secreto. Entonces él mismo dice la Biblia que cuando le tocaba orar, aún acompañado con sus discípulos, les decía: ustedes quédense aquí, y él se iba, dice que como al tiro de una piedra. Imagínense cómo calcular eso. Bueno, se iba, yo supongo que a un punto donde alcanzaban los discípulos a verlo, pero no podían tener así mayor sapiencia de qué era lo que el Señor estaba orando. El Señor Jesucristo era de apartarse a orar toda una noche entera, en un monte, solito, y le decía a los discípulos: ahorita los alcanzo. Luego de que venía en esa dimensión de oración, ya caminaba hasta sobre el agua y se subía a la barca con ellos. Entonces Cristo nos enseñó a nosotros los cristianos que hay una oración muy importante en la vida del cristiano, que es la oración en secreto. También en Hechos de los Apóstoles vemos la oración grupal, en el capítulo 4, en el capítulo 1, en el capítulo 2, nos vemos que esa oración valía la pena porque era una oración que se dice la Biblia se hacía en unanimidad. Entonces la oración de grupo también vale la pena, pero cuando es unánime. Y la palabra unánime en el griego significa una misma mente o un solo pensamiento. Entonces cuando un grupo de creyentes logran borrar sus diferencias y poner un solo pensamiento, como está escrito también en 1 Corintios 2:16, mas vosotros tenéis la mente de Jesucristo. Entonces cuando todos dejamos que Dios renueve nuestra mente, nos ponemos de acuerdo y oramos en un mismo sentir. Esa oración tiene un poder impresionante. ¿Qué más dice la Biblia acerca de la oración? En Santiago 5 nos habla de la oración que hacía Elías, una oración ferviente, una oración perseverante, una oración, dice que él era sujeto a pasiones. O sea, lo que decía es que quería ser un hombre normal, con todas las cosas que los hombres y las mujeres del mundo vivimos en esta tierra, pero que él oró
Date cuenta, con un objetivo. Y en ese objetivo perseveró hasta que vio el milagro. Entonces Dios dice, ore aquí. Dice oró fervientemente. La palabra fervor ahí en griego es similar a la palabra fuego. O sea que no es la oración apagada, no es la oración camandulera la que mueve la mano de Dios, pero la oración con fuego, la oración con dolor, la oración apasionada, esa es la que mueve la mano de Dios. Porque a veces ya nos acostumbramos a orar como muy calmadamente, pero Dios tiene una dimensión de oración y de intercesión, y vamos a mirar hoy un aspecto de la intercesión. Actualmente no terminé el tema de intercesión, ¿verdad? Nos quedamos hasta Moisés y no lo terminamos de ver. Bueno, después ya miraremos ese tema. Pero entonces, ¿qué dice el Señor? Hombre, usted tiene que orar con fuego, con candela, con poder. Enciérrese solito con Dios. Vamos a pelear la batalla de la fe. Dese cuenta Jacob llega y dice, bueno, me alcanzó mi pasado. Dios me ha bendecido, pero la maldición de mi pasado sigue intacta. Yo sigo estando maldito y ahí viene mi hermano con 400 tipos armados. Me mataron. Aquí hay uno solo que puede cambiar este momento. Aquí hay uno solo que me puede cambiar las consecuencias de mi propia maldad. Aquí hay uno solo que me puede hacer nacer de nuevo. Y ese es mi Dios, con el que me encontré allá en Betel. ¿Y qué le dice a la gente? ¿Vamos a orar todos juntos? ¿Con quién era el problema? ¿Quién era la autoridad? ¿Quién tenía que batallar? ¿Quién tenía que ir a poner la cara delante de Dios y pelear una batalla de fe? Entonces date cuenta, pastor, ore. Bueno, gloria a Dios, se puede orar. Pero ¿quién va a sacar adelante tu vida en el Señor? Tú y el Señor. Es tu alma, es tu vida, es tu familia. ¿Sí se da cuenta? Cada quien tiene que pelear su batalla. Porque cada uno de nosotros tenemos batallas en la vida. Cada uno. Por ejemplo, a mí como pastor se me queda ese problema, que entonces la batalla mía es la de todos. Entonces me toca estar metido en mucha oración y en intercesión delante del Señor, porque tengo que responder por una congregación, pero ya no es solamente por mi propia vida, ya yo abandoné mi vida, pero ahora mi batalla es sacar adelante cada familia, cada hermano y hermana. Decirle al diablo, suéltelo. Oiga, qué eficacia es yo. Un hermano que andaba en luchas, hermano, y el diablo terrible. Y yo le decía una semana, suéltalo, Satanás. Aquí aparecía. Y a la siguiente semana ya Dios obró, no aparecía. Y uy, grave. Satanás, suéltalo, apareciendo mi. Impresionante, hermanos amados, la eficacia de la oración. Otro hermano, visítelo. Nada que va a la borrachera, la mujer me llamaba. ¡Pastor! ¡Está peor que nunca! Pero ¿cómo si se le predica, si se le habla, si se le dice? Bueno, ojo, porque es que el poder de la oración es diferente al poder de la predicación. Porque la predicación afecta a nuestro espíritu, pero sobre todo también nuestra mente, nuestro intelecto, porque la oímos, la meditamos y lo pensamos, pero la oración nadie la oye. Es puro poder espiritual. Oiga, y ya entonces mis papás me decían, no volvamos donde ese tipo se ha burlado del Señor. Luego me decían, no, para que Dios le quite el camión. No, pero ¿cómo? Si de eso comen los pelados de él. No, yo no puedo hacer eso. Y yo andaba dando vueltas en mi cuarto de oración. ¿Qué hago, Dios? Con este hijo espiritual que no se me para, Señor, no cuaja. Esta gelatina no cuaja, ¿qué hacemos? Dijo el Espíritu Santo. Por eso la importancia de estar en donde? En el secreto, ¿sí? Es el Espíritu Santo. Hijo, repréndale el espíritu de alcoholismo. Yo dije, hombre, pero eso es de primaria. Dios mío, ¿qué es esta vergüenza que me da a mí? Perdóname, Dios. En el nombre de Jesús, espíritu de alcoholismo que está en fulano de tal licencia, ¿quién vive por allá en Boyacá? ¡Suéltalo!
líderes principales de la iglesia. No se lo gana nadie como evangelista. Amén. Entonces vemos que Cristo nos habló varias cosas sobre la oración. Pero entonces en Juan, Él dice, miren, yo tengo muchas cosas que hablarles. Muchas. Pero ahorita ustedes no las pueden sobrellevar. Por eso va a venir otro consolador. Y Él les va a enseñar. Él les va a hacer entender lo que yo les hablé. Y les va a dar una cátedra de muchas cosas, porque yo no alcanzo a darles todo. Pero aquí va a estar con ustedes a través de Él. Y Él les va a hablar. Y no los va a dejar huérfanitos. Ustedes van a tener quien responda con ustedes. Amén. Amén. Lindo eso, ¿verdad? Entonces, aquí ya estamos bajo la cátedra del apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, apóstol a los gentiles, que nos está hablando a nosotros. Entonces, aquí en el 26 y 27, él está diciendo que de la misma manera el Espíritu Santo, porque está aquí con E mayúscula, dice que nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál debilidad? La debilidad de no saber cómo orar. Dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, ¿sí ven? Entonces, vean, los unos me decían, ore para que Dios le quite el camión. Yo no sentí paz con esa oración. Yo dije, pero ¿cómo voy a orar para mirarlo? ¿Ah? ¿No hacer esa oración? Me aguanta hambre las niñas y la esposa. Y ella es creyente. No, yo no puedo decirle a Dios, quítale el sustento. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Qué hago, Dios? Entonces viene la luz que da el Espíritu Santo y la instrucción. Entonces date cuenta, mira, toda batalla de oración se gana en el momento que Dios nos da la instrucción. Porque el espíritu de consejo desata el espíritu de poder, del que nos habla en Isaías 11, el Espíritu Santo. Entonces dice, espíritu de consejo, espíritu de poder. Entonces siempre antes de que viniera un milagro, venía el consejo. Entonces, Eliseo, ¿qué tienes en casa? No, unas vasijas. Bueno, vaya y consiga con sus vecinos todas las vasijas, enciérrese con los hijos y comienza a vertir de ese aceite, porque no va a parar la fuente del aceite hasta que llene todas las vasijas. No lleve pocas. Sí, Señor. Entonces, consejo, obediencia, milagro. ¿Cuánto tan gloria a Dios? Aleluya. Está lindo, ¿verdad? Te das cuenta, la batalla de la oración, porque es una batalla. Tenemos que esperar al momento en que Dios nos hable, porque Él nos va a hablar. Él nos va a hablar. Entonces, acerca de esto, el mismo Cristo ya había expuesto una parte diciendo lo siguiente. Miren, acerca de la oración. Esto es como un hombre que le llega una visita a medianoche. Él le toca la puerta y le dice, ¿cómo está bien? Aquí, ay, me llegó la visita a medianoche, no tengo pan. Mija, pan y mantequilla para la visita. Lo hemos comprado. ¿Ahora qué hacemos? Entonces se acordó que tenía el vecino. Vecino, regálenme un poquito de pan y mantequilla. Tengo chocolate, no tengo pan. Hombre, es la medianoche. Estoy guardado, dice él. Estoy con mis hijos, estoy con mi mujer aquí en la casa, no me moleste. Ya le entrego eso, vaya, que es fastidioso. Sale él, le tira el pan por la cara y él dice, perdón, vecino. Y después ya no, vaya, no cansó. Entonces dice Jesús, mire, a él le respondieron no por la amistad, pero le respondieron por la importunidad. Significa que en la oración hay que ser importuno, o sea, cansón, fastidioso, lorita mojada. Toca fastidiar, tú no estás entendiendo. Dios dice, ¿sabe qué? Quiero que usted me fastidie, pero con oración, no con su mal comportamiento, gloria a Dios. Entonces mira lo que de Jesús saca una perla. Dice, mire, porque todo el que pide, se le da. Y este es el orden que lo dice. Todo el que busca, bueno. Y todo el que toca, ahora,
Me impacta, ¿por qué? Porque Cristo dice esto en ese orden, pero la parábola la ordena diferente. En la parábola, el hombre primero busca la casa del vecino. ¿Con qué se encuentra en la casa del vecino? Con una puerta. Entonces, ¿qué hace? Y cuando el vecino le responde, le pide. Entonces, mire, en la parábola es buscar, tocar, pedir. Pero Cristo dijo, no, ustedes van a pedir, buscar y tocar. Entonces, en un momento, aquí gato encerrado. Y si lo hay, mire. Entonces Cristo dice, mire, porque todo el que pide, se le da. Y todo el que busca, encuentra. Y todo el que toca, se le da. Y comienza Cristo a desarrollar esto que está hablando Pablo aquí. Porque dice el Señor, si ustedes siendo malos, si su hijo les ¿qué? Pide. Ojo con eso, mira con los verbos, porque en el estudio de la Biblia es importante los verbos. Todo el que pide, si su hijo le pide un pan, usted no le va a dar una piedra, una culebra. Si le pide un pescado, usted no le va a dar un escorpión. Pues si usted siendo malo, sabe dar buenas cosas. Ojo con esta parte. Al que le pide, cuánto más su Padre que está en los cielos le dará el Espíritu Santo. Amén. A los que se lo pidan. ¿Sí ven? Pide, pedir, pide. Si tu hijo te pide. Por eso Cristo pone al revés. En la parábola nos pone el ejemplo humano de que cuando ya tenemos una necesidad simplemente vamos, buscamos donde sabemos que la necesidad es saciada, tocamos y pedimos. Pero en el mundo espiritual no sabemos cómo pedir, eso es lo que está diciendo aquí. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra vida, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Lo sabemos, ¿sí ven? ¿Sí ven? Entonces, necesito pan. Entonces la parábola que me dice, busque la panadería. Voy y busco la panadería. ¿Está cerrada? ¿Qué hago? Toco. ¿Qué quiere? Pan. ¿Sí ven? Entonces, buscar, tocar, pedir. Cristo dice, en cuanto a la oración, no es así. En cuanto a la oración es pedir, buscar y tocar. Y en la misma frase, terminando esa disertación, dice que hay que pedir, pide el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué? Porque una cosa es el problema que yo tengo de pan, de panela, de frijol, y otra cosa es el problema que tengo yo con un hijo espiritual, o con un hijo, o con una situación en la casa, o con mi propia vida. Por eso dice, ¿cómo hemos de pedir como conviene? No sabemos. ¿Cuál es la oración exacta que yo tengo que hacer para desenredar la vida de esta mujer? No lo sé. ¿Cuál es la oración exacta que tengo que hacer por ella? No lo sé. ¿Sí ven? Si lo supiera, buscaría, tocaría, pediría. Pero como estoy en ignorancia del mundo espiritual, y de la situación real de cada corazón, entonces no sé cómo pedir. Entonces lo primero que Dios me dice que pida, que Cristo me dijo, pida el Espíritu Santo. Porque Él tiene el espíritu de consejo. Y cuando Él tiene su consejo, se desata el espíritu de poder y el milagro ya está hecho. Amén. Aleluya. Bueno, yo me comienzo como a gozar en esto, yo no sé ustedes. Ya yo me comienzo a gozar con esta enseñanza, porque estamos hablando de cosas que no son superficiales. Se cuenta que entre chiste y chanza hemos ido a Mateo, yo soy pasado por Lucas, que es donde está esta preciosa parábola, hemos pasado por Santiago y estamos entrados en Romanos, estudiando
estudiando este pedazo, donde dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál debilidad? Hombre, la debilidad que tenemos de la carne, del entendimiento del hombre. Y es lo siguiente: ¿qué es lo que yo puedo ver con mi carne? Lo natural. Yo puedo entender y juzgar el corazón de cada uno con mis ojos de la carne. No puedo. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña la santidad total, cuerpo, alma y espíritu, porque lo que la gente ve de mí es esto. ¿Sí me entienden? Hay gente que dice: no me busques, yo soy santo por dentro. Tan chistoso, pero eso es bobo. Los mundanos, los que no tienen a Cristo, ven lo de afuera, no lo de adentro. ¿Quién puede ver el corazón? Ni Superman alcanza a ver, pero el músculo, no el corazón espiritual, hombre. Cristo cambia todo. Amén. Todo. Yo lo digo con autoridad porque en mí lo cambió sin que nadie me diera, y yo era un rebelde de tiempo completo. A mí no me agarraba nadie, yo. Pero cuando Cristo obra. Por eso en la oración está el poder nuestro. Amén. Porque si no, en la carne entramos en contiendas y en choques. Chocamos. El parecer de ella contra el mío. ¡Ya! Pero si es en el espíritu, si oramos encerraditos, si clamamos, y si aún consiguiéramos un amigo de oración, un compañero de oración, y que no haya tropiezo entre los dos, ni envidia, ni competencia, y nos vamos a orar por esto, y ay, nos ponemos en lenguas allá. Ahorita vamos a hablar un poquito de la intercesión, que es lo que quiero que miremos hoy. Y nos ponemos a orar, Padre, y desatamos, uy, mira esto, diga, átalo usted, agárrelo, va. Amén. Llegó el personaje, yo. Hola, ¿sí ven? ¿Sí me entienden, no? Amén. Allá yo llegaba y le decía a este hombre: hermano, pero ¿cómo? No puedes seguir en esta maldad, hermano. Estás metiendo al diablo en tu casa. Al siguiente día se me emborrachaba. Porque usted le habla a la persona aquí, pero la persona está presa. Satanás la tiene en una prisión de oscuridad, y aunque quiere salir, no puede. Pero Dios nos ha dado armas poderosas. Entre esas la oración, la intercesión. Oiga, hermanos amados, y yo decía: Señor, y yo no tengo enseñanza, y ya yo estaba pensativo ahorita pateándome ahí. Dios mío, Señor, pero ¿por qué me haces esto? ¿Por qué no me das la enseñanza desde ayer? Le estoy preguntando: Señor, nada. Estaba orando por mí por acá en lenguas, contento, listo. Eso es lo que vamos a orar, eso es lo que vamos a hablar. Y es una palabra que Dios nos quiere traer para que nosotros estemos en otra dimensión de oración. Amén. Y entremos en ella. Porque entrando en la dimensión de oración del Espíritu Santo, nada es imposible. Amén. El día se hizo llover después de 3 años y medio de sequía. Y era Elías. Y empezó a orar. Pero mire la oración. Cristo oraba y sudaba como sangre. Oración de pajarito. Eso no. Métale fuego, métale el corazón, apasiones en la oración, llore, gima a los pies de Cristo, métale fuego a la oración, pero no se quede ahí en esa oración, sí, tiene que ir más allá, a lo profundo. Mira a los profetas cómo oraban. Jeremías sufría, Jeremías decía: hay un fuego que yo quise callarme, pero había un fuego que ardía mi hueso. Dice: ¿cómo sería? ¿Cómo sería el ardor de Dios en Jeremías? Y la profecía venía, y yo no quiero decir eso. Van a ser destruidos los pueblos de Israel. Yo no quiero. Y se tiraron. La oración es una batalla. Jacob se agarró con el ángel en una oración. Y Señor de Betel, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, ¿dónde andas? Uy, Dios está aquí. Lo tengo pillado. Señor, ayúdame, que viene a matarme el bárbaro ese de Saúl olvidado, el deslicito de hace 20 y pico de añitos. Ay, Señor, ayúdame, Dios. Pasaba por allá, uy, ¿dónde está? Si ven, busque.
Y cuando vio cerca al Señor, lo pescó. Mire qué tipo tan atrevido, man. Qué tipo tan atrevido. No como la mujer del flujo de sangre que tan solo le tocó el manto. Este se le tiró encima. Salvaje todo. Desesperado. Entonces date cuenta, vienen las situaciones de la vida, duras y difíciles. Es como un espichón. Ay, Señor, ¿y por qué? Para sacarte la oración de clamor. Para enseñarte a interceder y orar en el Espíritu, con clamor, con lloro, con súplica, con ruego. Amén. Claro. Y Jacob nunca había orado así. Hasta la noche en que dijo, o esta noche me cambian la vida o me mataron. Me mataron. Y cuando por fin ve al Señor, se hizo el otro. Ay, sí, ay, no, alaba. ¡Ya! ¿Sí ven cómo es el tema, no? Si uno logra atrapar al Señor con su oración, con su adoración, con su alabanza, no lo suelte. Amén. No lo suelte. Agárrelo ahí. Agárrelo ahí. Necesitamos cambios. Necesitamos rompimientos en nuestra vida, que las promesas de nuestro Dios se cumplan, porque no las dio, son nuestras. Hay que batallar en la oración hasta que las alcanzamos. Amén o no amén. Amén, amén. Oiga, y lo atrapa y comienza esa pelea, porque se le dice que luchó. No se pusieron en Israel, el que luchó con Dios. Y el ángel, yo me imagino esa fuerza de ese tipo, Dios mío. Si esos ángeles con lo bárbaros que son. Y el ángel y arrancaba aquí, y arrancaba allá, y el pobre Jacob colgado de ese. Yo me imagino la escena. ¿Usted no se la imagina? El ángel corriendo con un rayo. ¡Ay! Que no traía colgado las ramas de los palos, se raspó contra todo, hermano. Al rato el ángel dice, bueno, ya llevo 2 horas tratando de zafar de este loco. Tipo tan bravo, con razón Dios lo escogió. Esaú era bravo en la carne. Pero Jacob, el que dice la Biblia que desde el vientre amó Dios a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Por qué? Porque Esaú es la carne, la tipología, la fuerza en la carne, tipo rústico, bravo, pelirrojo, gruñón así. Jacob era delicadito en la carne, era el muchacho de la familia, en la casa, mami. ¿Qué le pasa? Páseme el salero, mijito, sí, mami. El Esaú estaba ya como un tigre cazando animales, la carne. Pero Jacob dio batalla espiritual. ¿Sí ven? Y dése cuenta quién es más poderoso. ¿El de la carne o el espiritual? El espiritual, porque lo espiritual doblega lo carnal. ¿Sí se dan cuenta o no? Y él ganó esa noche la batalla contra los 400 hombres de Esaú. La ganó solo con Dios. ¿Recibe? El peligro, la dificultad, el momento duro, donde hay que vivirlo, solo con Dios. En oración se gana, en búsqueda. Ay, pastor, pero yo ayer oré media hora por eso. ¿Sí ve? Ahí está el problema. ¿Cómo le va a servir a usted esa oración así de media hora? No, eso toca entrar a batallar con la propia carne de uno. Y que Dios venga al cuarto de uno, y que los cielos se abran, y que la gloria caiga. Y cuando ya la gloria cayó, bueno, vamos a hablar, Padre Santo. Amén. Pero esa oración le falta la camándula, la dejó botada. ¿Qué es eso? No, tiene que despertar. Ponte la camándula y confróntese allá con el Señor. ¿Qué manda ahí en su corazón que no deja que Él venga? A ver, ¿tiene fe o no tiene fe? Él dijo, aquí estoy contigo hasta el fin. ¿Creen eso o no lo creen? ¿Va a batallar por eso o no va a batallar? Tiene que venir Él. Y en su presencia es donde vamos a hablar esto. Señor, tengo un problema grave. En su presencia, pero a veces cuánto nos cuesta alcanzar la presencia de Dios. Lo he vivido, a veces horas, y 1 hora y media, y pasé por una y para la otra, hermano, y una mosca se mueve. ¡Ay, Dios mío, mi Señor! ¡Ay, Señor! ¿Dónde está mi Dios? Venga, Padre Santo, ayúdeme, Rey de la Gloria. Aquí estoy, Señor, necesito un cambio. Ayúdeme, aquí no salgo, Señor. ¿Sí ve? Gente valiente. Amén. Gente de decisiones. Gente de fervor, de fuego, de poder en la oración. Con esa gente Dios mueve el mundo. Amén. Entonces, aquí estamos viendo otra faceta